Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a el podcast Mujeres de la Palabra. Yo soy Becky Pliego y hoy es miércoles de Credenda Agenda. Hoy es 7 de octubre y la saludo desde la Ciudad de México. Gracias a las que están como siempre conectadas en Instagram. Gracias. Es un gusto como que saber la razón por la que me encanta hacerlo en Instagram en vivo es porque ustedes a lo mejor ya, si ya me han seguido un rato, ya saben que por casi 12 años, o ya ni sé si 11 o 12 años, fui maestra en línea en una escuela clásica basada en los Estados Unidos de español, de hecho, y en una escuela cristiana, 100% cristiana. Y entonces estoy acostumbrada a saber a esto, ¿no? Al chat, al constante, a ver qué pasa, a saber quién está del otro lado. Me encanta ver, entonces es por eso que me encanta hacerlo. Entonces, gracias a las que me ponen una carita feliz. Me hace feliz. Muchas gracias. Ok, bueno. Hoy traemos un tema súper relacionado al de la semana pasada. Ya ni sé qué episodio fue, ya ni lo busqué antes, se me olvidó. De la importancia, la necesidad y la importancia de dar a nuestros hijos una educación profundamente cristiana. Eh, y está pegado, está ligado, no es lo mismo, no es exactamente sobre eso, pero está unido un poco, ¿no? Y este es el tema de cómo pensar bíblicamente, la importancia de pensar, de aprender a pensar bíblicamente, porque a veces no lo hacemos, como que sabemos que la Biblia dice que tenemos que pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Filipenses nos dice, en estas son las cosas que deben de pensar, no en estas, sino en estas, y es una bendición que la palabra nos da eso, pero seamos honestas, ¿no? A la hora de estamos teniendo un mal pensamiento y me pongo a pensar, ¿no? Todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, si hay, ¿no? Todas recitamos esto y tratamos de buscar y es muy bueno. Hay un episodio acerca de eso, de cómo hacerlo, pero este episodio es otro enfoque diferente, no cómo pensar en ese sentido, sino cómo el proceso de pensamiento en nuestra mente. Ajá. Es un poquito diferente que el cómo pensar bíblicamente cuando tengo pensamientos de ansiedad, cuando tengo resentimiento, ¿no? Ese es otro que es bíblico, importantísimo que nos volvamos expertas, digamos, ¿no? En practicarlo al menos, expertas en practicarlo. Pero hoy el tema es enfocado en diferentes maneras. Nos vamos a enfocar en cómo aprender a pensar bíblicamente cada cosa, porque en el miércoles pasado de Credendas Agenda vimos cómo tenemos que amarrar todo a través de la escritura, ¿no? Y darles a nuestros hijos una enculturación más que este método o este método o este método de educación. Entonces, algo que he aprendido y que aprendí muchísimo a medida que todos esos años que desde chiquititos hasta que se fueron a la universidad mis hijos, me di cuenta que tenía que aprender a pensar bíblicamente las diferentes cosas que venían a mi vida. No nada más a pensar lo justo o lo puro, sino cómo pienso política, cómo razono la política y lo que está pasando de una manera bíblica. Ajá. ¿Cómo razono toda esta historia que está sucediendo en mi familia y que no entiendo por qué estamos llegando ahí? ¿Cómo pienso a través de todo eso de una manera bíblica? Ajá. Espero, denme una manita, una carita feliz o así si me estoy explicando. Quiero que quede claro la diferencia y hacia dónde voy, ¿no? Voy hacia cómo pensar bíblicamente estos temas complejos. Gracias, Wendy. Gracias, Angie. Ok, bueno, entonces, ¿qué creemos? Vamos a ver qué es lo que creemos. Nuestro versículo, ¿qué creemos? Va a ser Mateo 22. Hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, Mateo 22, 37 que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿No? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso está en Deuteronomio. Bueno, está en Éxodo también, pero en Deuteronomio 6 está ahí
muy claro. Adi, cosmovisión bíblica, sí, exacto. Cómo tener una cosmovisión bíblica, pero lo que no evité usar esa palabra porque ya es una palabra que como que pensamos que tienes que ir a un campamento. Y es muy buena palabra, ¿eh? Pero muy, muy buena, claro, no estoy en contra de ella para nada, pero sí me entiendes, o sea, como que pensamos como cosmovisión bíblica y queremos mandar a nuestros hijos a ¿dónde hay un campamento de cosmovisión bíblica? Un fin de semana de cosmovisión bíblica, ¿no? Por eso ya creo que está un poquito, se está usando así el término, entonces por eso traté, pero es más o menos eso, tienes toda la razón, Adi, gracias por ese comentario tan bueno. Entonces, bueno, ya lo vimos la semana pasada. No podemos compartilizar las áreas en nuestra vida. No podemos decir, amo a Dios con mi corazón, con mi alma, pero con mi mente todavía no lo amo 100%. Todavía la manera en que razono, la manera en que proceso las cosas que estoy viendo en la televisión, las noticias, esa todavía no. Ahí todavía no amo a Dios, ¿no? Cuando llega el momento en el que tengo que decidir qué tipo de educación le voy a dar a mis hijos, mi mente no la quiero ni siquiera llevar a pensar, ¿no? Si de verdad esto es lo que mejor conviene bíblicamente. Ajá. Otro pasaje importante que está relacionado con esto es Primera de Juan 2, del 15 al 17. Es un pasaje que quiero. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué están unidos estos dos pasajes? Porque aquí vamos a ver cómo esta manera de llegar a pensar bíblicamente no puede ser aislado, como ya lo dije en el versículo anterior, de lo que sentimos, de nuestro corazón y de nuestra alma. Ajá. Está pegado. Vamos a pensar, por eso creé en la agenda, ¿no? Lo que creo, eso es lo que voy a actuar. Lo que creo es lo que motiva mi corazón, lo que mi corazón ama. Ajá. Entonces son las dos cosas que están unidas. Una de las razones por las que no queremos dejar a veces cierto pecado es porque lo amamos, porque nuestro corazón está anclado. Una mujer que está en una relación, una mujer soltera, por ejemplo, que tiene un novio no cristiano, una de las razones por las que no quiere romper esa relación, que sabe en su mente que no es bíblica, es porque su corazón está ahí. Ajá. Entonces, pero tenemos que amar a Dios y la manera de pensar, amar a Dios con todo, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y tenemos entonces que pensar bíblicamente y sentir bíblicamente para poder realmente actuar bíblicamente. Las cosas están pegadas y entrelazadas. Entonces hay una conexión importante entre mente, amor y obediencia. Ajá. Si somos mujeres de la palabra, y si hemos estado poniendo atención a las escrituras, por ejemplo, hay muchas de ustedes que han hecho el reto de la lectura de la Biblia desde hace 3 años, ahora estamos en el 4, muchas que lo están apenas haciendo, gloria a Dios. Y si estamos poniendo atención a las escrituras, vemos que siempre empezamos con nuestro corazón, siempre Dios quiere que empecemos ahí, ¿no? Siempre Dios quiere nuestra actitud, nuestro amor, nuestros pensamientos, y después la actitud externa va a ser transformada. Ajá. Lo vemos desde en Éxodo, que leímos apenas, ¿no? La semana pasada. Primero Dios los saca de la esclavitud en Egipto, y después de que hasta cruzan el mar, es que les da los mandamientos. Sinaí viene después. Ajá. Pero lo que Dios quiere primero es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy. O sea, es una cosa, los mandamientos surgen de una relación personal con Dios. Dios quiere su corazón, el corazón de la ley. De hecho, en Deuteronomio 7, esto no lo tengo anotado aquí, pero lo podemos ver. Si ustedes buscan Deuteronomio 7, creo que es el versículo 17 o 19, dice: yo soy yo soy Dios y quiero, porque soy santo, quiero que tú seas santo, y quiero que seamos Dios y su pueblo, ¿no? Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Es el corazón de la ley, tener una relación con el Señor.
Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos hacerlo con la intencionalidad de ser instruida por las historias bíblicas, no nada más versículos aislados. Y eso es algo que debemos de entender en el proceso de aprender a pensar bíblicamente. A veces vamos leyendo, sobre todo libros que no somos muy que no estamos muy familiarizadas con ellas, y vamos leyendo así como medio rápido, tratando de cachar únicamente los versículos que son conocidos, y esos los sacamos y los anotamos y los coloreamos. Pero tenemos que poner atención en la historia, porque Dios nos da más que versículos bíblicos. Dios no nos da versículos aislados. Dios no nos dio un deck de cartas, ¿no? Un fajo de cartas llenos de versículos bíblicos, ¿no? Para que eso sea nuestra comida y nuestro alimento y nuestro... Lo vemos en Deuteronomio 7. Ahorita he estado estudiando Deuteronomio 7, entonces ahorita ni siquiera lo tenía anotado esto, pero me recuerda que hace muchísimo importancia esto. O sea, en Deuteronomio 7, si se fijan, si lo pueden leer después, van a ver que perdón, y me equivoqué en el corazón de Deuteronomio, era 17, 19, y la bendición, a lo que se refiere es que el corazón de la bendición es que dice, y te bendeciré más que todas las naciones, es 17, Deuteronomio 7, 19, 7, 19 es el corazón de la ley, ahí está, ¿no? Que Dios quiere tener una relación personal con su pueblo y bendecirnos en gran manera, eso está ahí en medio. Pero bueno, en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 7, en esos capítulos de Deuteronomio, vamos a ver cómo Dios les dice que se deben de recordar no nada más la ley, no nada más los 10 mandamientos, no nada más lo que Dios pide, sino la historia que Dios ha contado. Y lo vemos después en el resto de la historia bíblica, como porque ellos se olvidan de la historia que Dios contó. Y no nada más es que se olvidan de los mandamientos, se olvidan de los mandamientos, se olvidan de la historia que Dios contó, y se olvidan de lo que Dios les ha dado, de que todo lo bueno que ellos tienen les ha dado. Y llega un momento y nos dicen en Deuteronomio que llegan y la tierra está toda fértil y hay vino y hay pan y hay comida en abundancia y hay buena tierra, y ellos dicen, esto lo logramos nosotros, ¿no? Y Dios está súper en contra de eso. Deuteronomio 6, 7, todos esos capítulos en Deuteronomio son centrales en este tema. Porque vemos que Dios sabe, el Padre sabe cómo estamos. No sé, porque Él nos hizo. Él nos hizo como con cables conectados para responder a historias, no a versículos aislados. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien importante porque nos sirve a nosotras y nos sirve a la manera de educar a nuestros hijos. Ajá. Sabemos, por ejemplo, y esto es importante porque sabemos que el mundo en el que volteamos está lleno de historias. Ve la historia de tu familia, ve la historia de tu vecina, ve la historia simplemente de tu país, la historia de lo que Dios está haciendo hoy en el mundo. Dios está escribiendo una historia y tenemos que estar pegadas, expectantes de qué es lo que Dios está haciendo. 2020 es un año singular. Deberíamos estar no traumadas, ni tristísimas, ni como dice nuestro pastor, me encantó que nos exhortó apenas hace poco diciendo, cuando pienses en todo esto que está horrible, aprende a leer la historia y aprende a dejar de decir, pobres de mis hijos, pobres de mis nietos. Pobres de mis nietos, pobres de mis hijos que van a estar creciendo en este mundo. No, equípalos. Dios te está diciendo, oye, ve, la historia está intensísima. Viene una historia que está tremenda. Ajá. La historia requiere valientes. La historia requiere un compromiso absoluto y completo. Ajá. Entonces, si tú te alimentas de versículos aislados y les das a tus hijos como respuesta a sus grandes preguntas versículos aislados, no vas a equiparlos para enfrentar el mundo que viene y vas a seguirte lamentando de aquí hasta que te mueras, ¿no? De qué horrible el mundo que les está tocando vivir a nuestros hijos. Dejemos de decir eso. Dejemos de decir eso. Claro que está horrible, claro que está dificilísimo, pero parece que porque no leemos la historia, porque no pensamos bíblicamente, somos como los que cuando
Josué dice, vamos a tomar la tierra, ¿no? Eso todavía no lo leemos los que están haciendo el reto de la lectura de la Biblia, pero ya lo han leído y se acuerdan de esa historia de Caleb y Jonatán, ¿no? Que les dice Josué, vayan y vean y manda espías a la tierra prometida, a ver qué tal está. Y manda a varios y todos regresan como, no, está horrible, hay gigantes, qué miedo, no hay que tomarla, ¿no? Y sin embargo, los que toman la tierra, ¿no? Ellos dicen, sí, la vamos a tomar y vamos a ganar. Ajá. Sí se puede, sí podemos tomarla. Entonces tenemos que ser así. Ajá. Tenemos que ser así. Tenemos que decir, ¿quién de ese personaje vamos a ser en esa historia? ¿Qué personaje quiere ser? La historia, espero que entendamos, que me pueda explicar. Ese es no que ustedes, no dudo de su capacidad, es de mi capacidad de poder explicarlo de una manera clara y muy precisa, ¿no? Tenemos que aprender a leer la historia no moralísticamente tampoco. No es David, tienes que ser como David, que no tiene miedo de Goliat y le avienta las piedritas. No, no. Ese no es la moraleja de la historia. Si nosotros somos algún personaje en la historia de David, seguro no somos David, somos los hermanos que están escondidos atrás. David nos está apuntando a Cristo. Ajá. Y porque Cristo está peleando por nosotras, es que no tenemos miedo y podemos ir después de Él, porque Él ya murió y resucitó y hoy está sentado en el trono a la derecha del Dios Padre intercediendo por nosotros. Es que podemos entonces no tener miedo y avanzar con nuestros hijos y enseñarlos a pensar bíblicamente. No le vamos a decir, agarra tus 5 piedritas. No vamos a enseñarles ya con este franelógrafo, David y las 5 piedritas. Tenemos un cristianismo súper como dicen en otro país, de vainilla, ¿no? Como súper tibio, súper mediocre, porque nos hemos alimentado de historias mediocres. Hemos hecho las historias bíblicas mediocres. ¿Cómo contamos la historia de Noé? ¿No? El arca preciosa, los animales súper bonitos, decoramos la Biblia con todo súper bonito y ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué tiernos los ositos! ¡Ay, qué tiernos! ¿No? Cuando es una historia de juicio tremenda y un juicio tremendo que nos apunta que los que no están en Cristo van a perecer. Ajá. Entonces, eso es que tenemos que ver la historia y decir, dejar que la historia nos impresione, dejar que la historia haga lo que la historia tiene que hacer en nosotros y es formar nuestras lealtades, formar nuestra manera de pensar. Ajá. Si Jesús se nos olvida, a veces, o sea, me impacta que los cristianos nos reunimos los domingos en la iglesia porque es el día del Señor, es el día que se cambió de sábado a domingo cuando el Señor resucita, eso lo vemos en Hechos. Piensen, y lo mencioné el miércoles pasado, pero piensen en esto, piensen otra vez, lo vuelvo a decir porque de verdad quiero que se lleven esto en su corazón y a su vida. Si Cristo resucitó de los muertos, y sí resucitó de los muertos, Dios vino en carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió, fue sepultado y a los 3 días resucitó de los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Si eso no transforma completamente la manera en que ves el mundo, entonces, ¿qué lo va a hacer? No, por eso es que mencionamos, es una de las razones muy fuertes por las que queremos inculturar a nuestros hijos, porque en la escuela les van a enseñar la historia y no les van a enseñar en ningún momento. Y en este punto de la historia, Cristo vino y resucitó en el cumplimiento de los tiempos. Y la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, y antes de la resurrección y después de la resurrección. Nuestros hijos van a una escuela y son indoctrinados de una manera en que la resurrección de Cristo no tiene nada que ver con nada. Hoy, las elecciones en muchos países en el mundo, sé que hay elecciones pronto en Ecuador, hay elecciones pronto en Estados Unidos, las elecciones en los países del mundo, ¿qué pasa? ¿Cristo tiene que ver con eso o no? ¿No? Es impresionante y no nos atrevemos a pensar bíblicamente, por ejemplo, en relación a política, porque tenemos miedo, porque nos han enseñado a los evangélicos
que Romanos 13, ¿no? Y que si tú hablas, y es bíblico, hay muchas cosas ahí, no voy a hablar, hoy no voy a hablar específicamente cómo pensar a través de las cosas políticas, pero lo que las quiero animar es, piensa en las situaciones que ves en la Biblia y atrévete a pensar y a razonar bíblicamente por qué vas a votar por esta persona o esta otra persona, por este partido o este otro partido. Por ejemplo, ahora, en toda la Biblia, hoy estaba hablando con uno de mis hijos, platicando sobre esto, y ayer con mi hija, he estado, obviamente al preparar este tema y ver las noticias y todo, he estado dándole muchas vueltas en mi mente. Dense cuenta, en las historias de la Biblia, en las historias que tenemos en la Biblia, aún en la historia de la iglesia, ¿qué historia? No pude pensar yo en una. Hay una persecución a los creyentes que no sea política. Si se dan cuenta, piensen en Éxodo. Piensen desde Éxodo, cuando el faraón dice al principio, ¿no? Quiten a los esclavos. Perdón, los egipcios están creciendo muchísimo. Le dice a las parteras, tienen que deshacerse de los niños, de los hebreos, porque están creciendo muchísimo. ¿Qué es eso? Es una persecución política, ¿no? La razón que le está dando es una razón política, es una razón militar, y entonces, pero sabemos, si leemos bien la historia, que hay más que eso. Pablo, ¿cómo fue crucificado? ¿No? ¿Por qué? Perdón, Pablo, ¿por qué fue perseguido y por qué fue matado? ¿Por qué? Porque estaba en contra del gobierno, ¿no? Esa es la razón que daban, esa es la razón que dieron a un Cristo, ¿no? Se hizo rey. Y no hay otro rey más que el César. No dijeron, esta es una persecución claramente cristiana. Cuando viene Nerón y persigue a los cristianos, ellos quemaron Roma. No es porque son cristianos los voy a perseguir, no es el anuncio que da, voy a perseguir a los cristianos. Hoy los hermanos en China que están siendo perseguidos es porque no se dedicaron a adorar a Dios en la manera en que el gobierno les dictaba. En Estados Unidos, en nuestra iglesia, están haciendo algunas detenciones por hacer unas protestas pacíficas cantando salmos, cuando hay protestas muy violentas en las que no han detenido a nadie, ¿no? Y entonces los ves y dices, hay dos balanzas. Y eso no nada más pasa en los Estados Unidos, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Ecuador, pasa en miles de lados, porque es una historia bíblica. Entonces vamos a la palabra y dejo que la palabra eduque las historias de la palabra. Por eso es tan importante, este es el tema que quiero que está de fondo. Si queremos pensar bíblicamente, tenemos que leer toda la Biblia, no toda la Biblia en 3 años, no te da tiempo de acordarte quién es quién. Si lees toda la Biblia voy a leer la Biblia en 3 años, no te va a dar tiempo de entender la historia. ¿Quién lee la historia de un libro de Narnia? ¿No? O voy a agarrar una novela y la voy a leer en 3 años porque me dijeron que como es tan buenísima, voy a leer párrafo por párrafo. No va a hacer sentido cuando llegues, no te vas a acordar quién es quién, ni te vas a acordar de la trama, ni vas a poder ver. Es importante, de verdad, hermanas, las animo a que tomen el amor por la palabra no basta que tomemos versículos, tenemos que estar empapadas, nadando, inmersas en la narrativa bíblica. En la narrativa bíblica. Y por eso es que también tenemos que aprender a leer, leemos también historias, leemos esto, ampliamos nuestra mente, no siempre estoy leyendo un libro de maternidad y me tengo cuidado de qué post, a quién sigo en Instagram y a quién sigo en Facebook y a quién sigo, me están quitando el tiempo o están haciéndome pensar. Y vemos esto, o sea, por ejemplo, dense cuenta cómo esto otra vez nos ayuda muchísimo. ¿Qué pasa si tu hijo te dice, mamá, quiero ponerme un piercing, o quiero hacerme un tatuaje, o quiero dejarme el pelo largo, o quiero usar un hombre, ¿no? Joyería, o la mujer o la jovencita dices que quiero practicar box,
En fin, ¿no? O sea, muchas preguntas que pueden suceder. ¿Qué respuesta le vas a dar? Vas a ir a Google y rápidamente buscar versículo para en contra del tatuaje. No, versículo en contra de pintarse el pelo rosa y amarillo. ¿Verdad que no? No, tenemos que aprender a leer la historia bíblica, hacer un exégesis de la historia bíblica y traerla y aprender de la misma manera a analizar la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba, y pensamos bíblicamente, ha estado en algún lado en la historia de la Biblia. Por ejemplo, ahora estamos leyendo Levítico y al final leímos en Éxodo cómo tenía toda la ropa que tenía que ver con los sacerdotes. Todo tiene que ver. A la historia dice algo, dice de quién eres, la manera en que te vistes. La manera en que te vistes dice de quién eres. La manera en que te vistes, ¿no? Si ves a un militar, sabes que es militar. Si ves a un policía, ves que es un policía. Si ves a un presidente, sabes que es un presidente. Si ves a una ama de casa, sabes que es una ama de casa. La ropa habla, tu manera de ser habla, es bíblico. Eso lo vemos en la historia. Ajá. Ahora ves eso y te volteas, ves la mujer de Proverbios constantemente. La mujer usa su ropa para seducir. Ajá. Entonces llegas a la conclusión y dices, no es un versículo, es que en toda la narrativa bíblica veo que hay que tener, la ropa sí habla, la manera en que estoy expresada, los que se vestían así, los que se ponían esto, los que se ponían el otro, ¿no? No es el versículo en Levítico que dice no se pongan tatuajes, ¿no? Porque entonces te puede decir tu hijo, no, ma, pero yo ya investigué y eso era algo muy cultural, ellos lo usaban los tatuajes para adorar a los dioses paganos de ese momento, era una cosa particular de ellos, ¿no? Y hoy mi tatuaje quiero que diga amo a Jesús y a Cristo. ¿Y qué le vas a contestar? Tienes que estar inmersa aprendes a leer la narrativa bíblica, la historia bíblica, y luego volteas al mundo y dices, ¿qué historia? ¿Con quién están las personas que traen tatuajes y aretes y todas estas cosas? ¿Con quién están relacionadas? ¿A qué grupo están relacionadas? ¿Sí me entiendes? O sea, no, y esto quiero que vean, no estoy imponiendo, estoy tratando de hacer un proceso con algo muy, cómo lo proceso yo para que ustedes lo vean, ¿no? Ese piercing, eso, es de qué historia vas a decir con eso, cómo vas a glorificar a Dios con eso, qué historia vas a contar, ajá, con qué grupo te vas a identificar, ajá. Aprende a pensar bíblicamente y no salpicando tu vida o la de tus hijos con versículos bíblicos, sino sumergida en la historia bíblica. Y esto no es sobre proteger a tus hijos. Piensen en la mamá de David, del rey David. La mamá del rey David. Su nombre ni está en la Biblia, está como en el Talmud ahí. Pero en la mamá de David, imagínense del rey David. O sea, no, vemos que David mataba y destrozaba, ¿no? Osos con sus manos y leones, y era así súper tremendo, ¿no? ¿Cómo creció ese niño? ¿Cómo era ese niño? Se lo imaginan sentado en una esquina y además tocaba el arpa y además esto y además, o sea, la mamá de David le dijo, escala el árbol, ¿no? Seguramente David llegó un día y le dijo, mira mamá, maté una ardilla, así hizo mi hijo. Mi hijo llegaba y decía, mira mamá, estábamos en un viaje en otro país visitando a unos amigos y vivían ellos en el campo así enorme, enorme, enorme. Y mi hijo, uno de mis hijos tenía como 9 años, yo creo que tenía como 11 años yo creo. Y llega y me dice, mira mamá, maté una ardilla y quiero aprender a hacerla, la piel, ¿no? Ya investigué cómo hacer la piel y entonces él hizo todo en una cabañita y yo así, o sea, mi instinto de mamá es, ¿no? Y no, claro, no lo hizo hubiera sido otra reacción si hubiera sido sangrienta la cosa en el sentido de, por el gusto de hacerlo, ¿no? Si no, él había visto obviamente las pieles colgadas, estábamos rodeados, en la casa de junto de esta familia vivían cazadores que salían con todos sus perros a cazar patos y los tenían colgados y los hacían taquidermia y todas esas cosas, ¿no? Y lo aprendió y mi instinto primero era, y luego no, o sea, qué increíble, muéstrame cómo lo haces, qué necesitas, necesito aceite de no sé qué, ok, te lo voy a ir a comprar y vamos a hacerlo y me lo muestras cómo lo haces y qué vas a hacer, ¿no? Y
tienes que empujarlos. Digo, ese es un ejemplo muy chiquito, pero piensen en esto, o sea, los criamos para que salgan a pelear, no los sobreprotegemos, les contamos las historias bíblicas que son más fuertes que muchas historias afuera, y con esas historias los enseñamos a leer la historia. Simplemente hoy, si lees Proverbios con tus hijos todos los días, el proverbio del día, cada día, a veces vas a decir, uy, ¿no? ¿Cómo leemos esto en el desayuno, después del desayuno en la mesa, todos juntos? Y esa es la instrucción que queremos hacer. Los tenemos que enseñar a pensar bíblicamente acerca de la mujer extraña, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer qué vas a hacer cuando... Recuerden entonces esto, las historias... Ay, espérenme, déjenme checar esto porque mi compu se cerró y me da siempre nervios y no me doy cuenta que deje de grabar. Sí. Ok. ¿Qué vas a hacer si... perdón, ya, perdí el hilo un segundo, perdón. Las historias, entonces, recuerden, nos alimentan y forman nuestra manera de pensar, porque las historias nos llegan al corazón, forman nuestras emociones, forman nuestra respuesta y nuestra manera de pensar. Todo está junto, lo vimos en el pasaje que leí al principio, ¿no? Entonces, las historias bíblicas deben de ser lo que más sabemos, las que más conocemos. Debemos de estar inmersas. Tus hijos deben de conocer cuál era la diferencia entre los dos capitanes del ejército de Saúl y del ejército de David. Ajá. ¿Y por qué había uno bueno que estaba en el equipo contrario? Había uno bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué la envidia mata? Porque encontramos versículos que hablan en el Nuevo Testamento acerca de la envidia y el problema de la envidia. Eso es importante, pero hay historias que si las conoces perfectamente bien y lees la historia y dices, wow, lees ahí por qué está haciendo esto, ¿no? Es tremendo. Y esto es lo que nos forma. El hecho de que las historias nos formen significa que informan nuestra manera de pensar. Desde cuidado con la mujer extraña en la calle o en el internet, la pornografía, o la mujer que te seduce a ti, también mujer, en el internet, en una cuenta de Instagram que habla mentiras y dibuja precioso y te está llevando a idolatría. Cuidado. Si niegas al Señor, sabes que puedes regresar de una manera al regreso, ¿no? También, por ejemplo, o sea, entender la historia bíblica no nada más es para evitar caer en pecados grandes, sino también para saber cómo regresar. Si tú estás leyendo con tus hijos la historia, por ejemplo, de Pedro, ¿no? Cuando niega al Señor 3 veces, le recuerdas 1,000,000 de veces. Mira que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Acuérdate del camino de regreso, siempre, ¿no? Esta es la historia. Entonces, les quiero contar un ejemplo. Un ejemplo de una mujer que leí en un libro, una mujer que la llaman SM, así es conocida su caso clínico, y tenía una enfermedad que se llamaba Urbach-Witte, es en alemán, que es un mal funcionamiento de una amígdala en la base del cerebro, que lo que sucedía con esta mujer es que no sentía miedo. No sentía miedo, ajá. Entonces, pero la historia clínica que redacta su caso habla de que no era una mujer, o sea, no tenía miedo, no sentía miedo, pero no era tonta, ¿no? Entonces ella tuvo que entrenarse, tenía que entrenarse y ser súper consciente de no me voy a acercar ahí, a esa orilla y dar un paso más porque me puedo morir y no me quiero morir y quiero vivir. Pero se tenía que informar ella perfectamente bien porque le faltaba ese instinto de miedo. Si ella no se instruía y no determinaba antes, ¿no? La situación podía caer. Entonces, eso es algo que me encantó ese ejemplo porque digo, creo que nos ayuda a entender cómo naturalmente estamos inclinados al pecado. Entonces tenemos que, a través de la palabra, informarnos. No vayas por ese camino, no vayas por ese camino y no pongas a tus hijos en ese camino, ¿no?
el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo esto, ¿y qué hacemos? Lo primero que hacemos es, ya no aguanto, nace tu bebé, tiene 3 años y empiezas a investigar en qué escuela ponerlo para que ande en el camino de pecadores, sea instruido por el, ¿no? O sea, por los malos, ¿no? Y luego nos sorprendemos por qué se van del Señor y por qué están actuando como si fueran del mundo, ¿no? Los ponemos nosotros en el consejo de malos, bajo la instrucción de los malos, de los que odian al Señor. Los ponemos a andar cada día, los llevamos bien listos y les decimos que pongan atención en el camino de los pecadores y los sentamos en la silla de escarnecedores, de los que se burlan de la palabra. Pero creemos que con un versículo que les digamos al día antes de enviarlos, podemos hacer que la ley de Jehová sea la delicia de ellos. Nos falta, no formamos lealtades así, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Es gran importancia, ven esto, todo esto se une con lo de la semana pasada. Es gran importancia la enculturación, no solo de nuestros hijos, sino de nosotras. Ajá. Si la muerte, vuelvo a mencionarlo, si la muerte y la resurrección de Cristo está en el centro de tu vida, eso debe de determinar todo, la manera en que piensas sobre política, sobre el caso de tu amiga, sobre la situación familiar en la que estás viviendo. Ajá. No, los versículos bíblicos aislados no te van a sostener emocionalmente en el proceso. Porque Dios nos hizo para comer toda la palabra, nos dice que toda la palabra nos instruye y porque estamos hechos para hacernos leales a las historias bíblicas. Uh-huh. Entonces dejemos de estar buscando versículos en Google para esta o esa situación, porque a lo mejor encontramos un versículo para darle a nuestro hijo al momento o para nosotros en el momento, pero ¿saben cuál es el problema? Que nos vamos a perder en la historia. Cuando estemos inmersos en la historia y no encontremos el versículo bíblico, no nos va a funcionar esta amígdala como esta mujer y se va a caer. El caso es que sí sucedió. Estaba entrenada, ella se estaba preparando a muchas cosas que no tenía que hacer, pero porque no era una tonta, era inteligente y lo preparó, pero hubo un caso en el que un hombre que parecía que no tenía casa y se sentía como hambriento y la llamó y ella no tuvo miedo y fue y el hombre la lastimó con un cuchillo y la asaltó, sobrevivió y todo, ¿no? Pero ahí no reaccionó, en la historia no reaccionó porque no estaba preparada para reaccionar. Entonces tenemos que prepararnos estar inmersas en las historias de la Biblia y entender la narrativa bíblica, no nada más leer para encontrar. Voy leyendo y casi que como si fuera un crucigrama, ¿no? A ver, y te dan el número de versículos bíblicos que ya conoces y a ver cuándo lo encuentras. A veces siento que las mujeres leen la Biblia así, ¿no? Es como voy a leer y en vez de meterme en la historia, tratar de apasionarme con la historia y entender la narrativa, voy leyendo y a ver a qué hora me aparece el versículo que tengo aquí en mi lista que ya, ¡ay, este sí lo conozco! Este se vería bonito dibujado. Entonces, de verdad las animo a que vayan a la palabra, a que vayamos a la palabra, a que estemos inmersas, a que nos atrevamos a pensar bíblicamente y a razonar bíblicamente y a dejar que las historias bíblicas sean los lentes a través de los cuales vemos la historia en la cual estamos viviendo. Ajá. Hacemos buena exégesis bíblica para poder hacer una buena exégesis de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Me encanta, para terminar, nada más les quiero leer este pasaje en Primera de Crónicas. Y esto es la razón por la que lo quiero leer, es porque Primera de Crónicas, cuando habla de los hijos de Isaacar, lo tengo anotado en la otra Biblia. Déjenme buscarlo aquí, perdón. No tenía este versículo anotado. Primera de Crónicas 12:32 es el versículo. No lo tengo subrayado aquí, entonces no lo encontraba. Pero
pero aquí te das cuenta, o sea, Primera de Crónicas 12:32 está diciendo un chorro de lista de los que vinieron con David en esta guerra, los que vinieron con este. Es una lista, hay una lista enormes de nombres y de nombres y de nombres y de nombres. Y en el 32, y quiero mencionar esto bien importante, porque podría ser una parte que nos la pasáramos así, de ya me aburrí. Y llegamos al número 32, porque nos viene diciendo de la tribu de no sé quién es este, es el número de los principales que estaban listos para la guerra y así vinieron en Hebrón, tal, ¿no? Entonces son listas de nombres. Y en el 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. ¡Qué tremendo! Entendidos de los tiempos, que Dios nos ayude de verdad a criar hijos y a nosotras ser mujeres que estamos inmersas en la historia y somos entendidas de los tiempos y sabemos cómo va la historia. Y la buena gran noticia es que la historia termina con un Cristo vencedor ya, hoy. Entonces, a la palabra, que Dios nos ayude a perseverar.